Dios les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Voy a esperar un poco a que la señal de internet venga, vuelva. Este programa StreamYard me avisa cuando internet guatea un poquito. Y cuando baja la señal, la calidad del video también baja. Ahora volvió. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Bienvenidos a Estudios Bíblicos, la última banca. Em, el día de hoy estaremos viendo el capítulo 7 del libro de Números, el cual, como ya les adelantaba en el último estudio que hice en vacaciones, en casa de mi papá en San Vicente de Tahuatahua, es un capítulo muy extenso, son 89 versículos creo, pero a la vez es muy repetitivo. Vamos a ver ahora en las diapositivas que preparé, van a ver que se repiten las ofrendas de las 12 tribus de forma sistemática, ofrendas que se dieron en un periodo de 12 días. em, entonces, al final el capítulo va a ser rápido, ¿no? O sea, a pesar de que es largo, bastante largo, no hay tanto contenido en esos 89 versículos, o hay menos de lo que uno esperara, porque hay mucha repetición. Eso por un lado. Antes de entrar directamente al capítulo 7, quería comentar algunas cosas. Lo primero, bueno, es que este año va a ser un año bien ajetreado para mí y para Hans, que somos las personas detrás de la última banca. Bueno, Hans comenzó a estudiar ya el, el año pasado, está estudiando en las tardes, así que el tiempo se le ha reducido bastante. Y por mi parte, bueno, yo me dedico a la investigación, pero este semestre comencé a hacer clases, así que también tengo el tiempo más limitado que el año pasado, así que la cantidad de cosas que podamos hacer en el canal se reducen. Si bien este es el estudio bíblico que estoy grabando ahora es un compromiso que tengo con los hermanos de la IEP, que son nuestros principales suscriptores, así que voy a estar trabajando en esto, voy a seguir trabajando en esto. Y con Hans vamos a ver la forma de juntarnos de repente. Tenemos una fecha próxima que podríamos sacar un live, pero no quiero anunciarlo y que después no se realice. Pero si lo hacemos, lo vamos a anunciar por Instagram y por el canal de YouTube también. Eso. ¿Qué otra cosa se me queda en el tintero? Bueno, se vienen un par de cartas interesantes que nos compartieron también, em, que son un adelanto. Estamos editando eso. em, no voy a dar muchos spoilers, pero es una excepción que hicimos en el canal. Recibimos dos cartas del mismo tipo, de diferentes contextos, de diferentes congregaciones pentecostales, y las vamos a compartir dentro de poco. Y eso, ¿qué más? Nada, volver a repetir que este estudio bíblico no busca reemplazar a los estudios bíblicos de las iglesias locales. No busca, a ver, que leí un comentario por ahí, me llegó un comentario por ahí que, que reclamaba en parte esta cantidad de hermanos que se han volcado a realizar estudios bíblicos y compartirlos. Un comentario un poco malintencionado, y encuentro yo, y tampoco le encuentro mucho sentido, porque lo dice alguien del perfil que siempre reclama cuando en el mundo pentecostal no se toma en serio la Biblia. Y ahora que en el mundo pentecostal los hermanos se ponen por cuenta propia a tratar de aportar con estudios bíblicos como este, les incomoda. Como Pablo es porque brega y porque no brega, me parece que hay un dicho que dice. Entonces, nada, pues estos estudios bíblicos simplemente buscan ser un, un apoyo. En el caso mío trato de entregar contextos, para que el estudio de libros
densos como son el Pentateuco sean un poco más digeribles. Em, Eso más que nada, aportar contextos históricos y que esto sirva de base para los estudios bíblicos que se hacen en las iglesias locales. Eso como anuncio y ahora entramos directamente a el libro de Números, capítulo 7, que nos corresponde el día de hoy. Como siempre voy a compartir pantalla, colocándome en una orilla. Ahora sí. Voy a partir el estudio de hoy con algunas referencias relacionadas con lo que vamos a ver. Y estas se encuentran en el libro de Números, el mismo libro de Números, capítulo 1, y también en el capítulo 40 del libro de Éxodo. Esto lo adelanté en el estudio pasado, cuando estuvimos viendo la oración sacerdotal o la bendición arónica, también se conoce, que es como termina el capítulo 6 del libro de Números. Em, cuando cuando comentamos esa sección, o sea, o esa oración, les decía que esa oración representa el final de una larga sección de leyes que comienzan en Levíticos capítulo 1 y que de cierta manera culminan con Números capítulo 6. Y, y Números capítulo 7 retoma justamente el mismo momento cronológico que se menciona en el capítulo 40 del libro de Éxodo. Y esto vamos a compararlo ahora. Entonces, en el capítulo 7 volvemos a una cronología específica y que se ubica en el día en el que el tabernáculo fue consagrado. Entonces, la primera referencia cronológica que vamos a revisar aquí se encuentra al principio del libro de Números, cuando estudiamos el capítulo 1, decía que em, el libro de Números comienza en el segundo año, después de la salida de Egipto, se había cumplido ya un año completo, en el primer día del segundo mes. Aquí dice los versículos que están en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, un año después de la salida de Israel de Egipto, el Señor le habló a Moisés en el tabernáculo en el desierto de Sinaí, el primer día del segundo mes de ese año. Y le dice, registra los nombres de todos los guerreros, de toda la comunidad de Israel, por sus clanes y sus familias. Anoten en la lista a todos los hombres que tengan 20 años o más y que sean aptos para la guerra. Tú, Aarón, anoten a las tropas, con la ayuda de un jefe de familia por cada tribu. ¿Por qué leo esta parte? Porque los jefes de familia que aquí se nombran, para las tribus de Rubén, Simeón, Judá, Isaacar, Zabulón, etcétera, son los mismos jefes de familia que van a ser nombrados en el capítulo 7. O sea que estos jefes de familia eh, que ayudaron a Moisés en el censo tuvieron ya una participación eh, centrada, lo relevante, en la consagración del tabernáculo que había sido un mes antes. ¿Por qué les digo que es un mes? Un mes antes porque esta es la fecha que entrega el libro de Éxodo capítulo 40. Versículo 1 dice, luego el Señor le dijo a Moisés, levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año, o sea, el primer día del primer mes del segundo año. Y después el versículo 16 del mismo capítulo 40 dice, Moisés hizo todo lo que el Señor le había ordenado, así que el tabernáculo fue armado el primer día del primer mes del segundo año. O sea que el tabernáculo fue consagrado un mes antes del censo. ¿Ok? Con estas referencias cronológicas, la primera, la fecha del censo, el primer día del segundo mes del segundo año, y la fecha en que el tabernáculo fue eh, levantado, el primer día del primer mes del segundo año. Vamos a comenzar ahora sí el capítulo 7 y con los nombres de los jefes de las tribus que van a aparecer nuevamente en este capítulo. Entonces, el capítulo 7 comienza de esta manera. En el nombre del Señor vamos a leer en la versión Nueva Traducción Viviente.
El día en que Moisés levantó el tabernáculo, lo ungió y lo apartó como santo. También ungió y apartó todo el mobiliario y el altar con sus utensilios. Después, los líderes de Israel, los jefes de las tribus que habían registrado las tropas, llegaron con sus ofrendas juntos. Llevaron 6 carretas grandes y 12 bueyes, una carreta por cada 2 jefes y un buey por cada jefe, y las presentaron al Señor delante del tabernáculo. Luego el Señor le dijo a Moisés: recibe sus ofrendas y usa estos bueyes y carretas para transportar el tabernáculo. Repártelos entre los levitas según el trabajo de cada uno. Así que Moisés tomó las carretas y los bueyes y los entregó a los levitas. Le dio 2 carretas y 4 bueyes a la división gersonita para su trabajo, y le dio a la división merarita 4 carretas y 8 bueyes para su trabajo. Todo el trabajo se realizó bajo el liderazgo de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Este era el hijo menor, me parece. Pero a la división coatita no le entregó carretas ni bueyes, porque se les requería que hicieran el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cuando uno puso sus ofrendas ante el altar, el Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. Bueno, del versículo 10 y 11 lo voy a volver a leer cuando pasemos a la siguiente sección. Pero detengámonos un poco acá en la primera ofrenda que traen los líderes de Israel, los jefes de las tribus, em, al tabernáculo. Y estos fueron las carretas y los bueyes que ya mencionamos cuando estuvimos viendo, me parece que los capítulos 3 y 4 del libro de Números. Recuerden que los primeros capítulos del libro de Números los dedicamos a describir cómo se distribuyeron los israelitas en la conformación del campamento de guerra. O sea, ya se preparan para la marcha, para salir del Sinaí, y el campamento tomó una estructura determinada, con el tabernáculo al centro y con 3 tribus en cada punto cardinal. 3 tribus al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y al oeste. Y en una circunferencia, por decirlo así, más interna, estaban las diferentes familias de la tribu de Leví, que eran los gersonitas, los meraritas y los coatitas. Y cada uno tenía una función determinada cuando se movía el campamento. Les tocaba a los sacerdotes, o sea, a los que eran de la casa de Aarón, en este caso Itamar, Eleazar, Aarón y cualquier hijo que tuvieran, o siervo, me imagino. A ellos les tocaba em, desarmar, o sea, no sé si los siervos les tenía permitido, pero por lo menos Itamar, Eleazar y Aarón tenían que desarmar el santuario, tenían que envolver cada objeto santo em, y dejarlo listo para el transporte, y luego venía la familia de los coatitas, de la cual era parte también Aarón y Moisés, eran justamente del clan de los coatitas, o de la familia, me parece que la familia es una división más general. La división es tribu, familia y luego venían los clanes, me parece. Bueno, la familia de los coatitas les correspondía transportar justamente los utensilios sagrados como el arca del pacto, como la menorá, como el altar del incienso, como la mesa de los panes de la preposición y también el altar de bronce. La mayoría de estos utensilios tenían argollas propias sobre las cuales o a través de las cuales se hacían pasar unas barras, lo que les permitían a los coatitas transportar todos estos utensilios al hombro. En cambio, los gersonitas y los meraritas tenían la labor de desarmar el tabernáculo y también el atrio. El detalle de esto que estoy comentando lo pueden ver si vuelven a los videos que hicimos en los capítulos 3 y 4, me parece, del libro de Números, donde, aprovechando la tecnología, les compartía yo unos videos eh, que encontré en YouTube sobre el tabernáculo, y ahí le explicaba con lujo de detalle, creo yo,
qué era lo que transportaban los meraritas, qué era lo que transportaban los gersonitas, y para dicha labor les fueron facilitadas estos bueyes y estas carretas. Esto de las carretas es bastante, a mí me llama harto la atención, porque hablar de carreta es hablar de la presencia de ruedas, y las ruedas fue uno de los grandes avances tecnológicos que hizo el ser humano. Y si mal no recuerdo, algún historiador ahí me puede corregir en los comentarios, la rueda no llegó a América hasta la llegada de los europeos, creo. Creo que la América precolombina no tuvieron ruedas hasta la llegada de los europeos, cuando se dio el descubrimiento de América. Bueno, si hay algún historiador me puede corregir, pero creo que eso es una realidad. Y lo otro es que los carruajes fueron llevados a Egipto por los Ixos. Los Ixos fue una dinastía extranjera, muy posiblemente de Canaán, que gobernaron Egipto, no sé si por 2 o 3 generaciones, pero estuvieron un periodo determinado. Estuvo el tiempo de la dinastía de los Ixos, que gobernó sobre Egipto, y ellos fueron los que ingresaron a Egipto, o los que llevaron a Egipto em, la, los carruajes, los carruajes tirados por caballos, me parece. Eh, entonces, puede que esté relacionado también esto de la presencia del... No sé si llevaron específicamente ya la rueda a los Ixos o solamente los carruajes tirados por caballos. Pero es muy probable que la, la salida de los israelitas de Egipto haya sido después de la dinastía de los Ixos. De hecho, creo que José envía a buscar a Jacob, a Israel, su padre, en caballos, en carruajes tirados por caballos. Así que es muy probable que la salida de Egipto haya sido posterior al periodo de los Ixos. Eso como comentario en cuanto a las carretas, a la presencia de ruedas y esta tecnología que uno la encuentra bastante básica para nuestros días, pero fueron grandes avances de la antigüedad. Bueno, entonces estos bueyes y carretas fueron repartidos entre los meraritas y los gersonitas. A los meraritas les correspondieron más bueyes y más carretas, porque a ellos les correspondía transportar todo lo que era la delimitación del atrio. El atrio era, por decirlo así, la, la- el límite mayor del tabernáculo, y en el centro del atrio se encontraba la tienda donde estaba el lugar santo y el santísimo. Entonces, lo que delimitaba el atrio eran unas cortinas y también unos pilares que tenían que ser transportados por los gersonitas. Bueno, como les digo, esto ya lo vimos en los capítulos anteriores, así que no voy a gastar más tiempo en esto. Y y la labor de los coatitas también era llevar los utensilios a pulso, por decirlo así, o al hombro, y esto nos recuerda por qué razón fue que en el transporte en el primer intento del transporte del arca a Jerusalén por David, se comete el error de llevar el arca en carretas tiradas por bueyes. Eso no era el mandato, esa no era la forma como tenía que ser transportada utensilios santos como era el arca, cuando fue recuperada, me parece, no, había sido ya recuperada hace tiempo desde los filisteos. Estuvo cerca de 70 años eh, en la casa de un hombre que no recuerdo el nombre ahora, y luego David, cuando ya reinaba sobre Jerusalén, o desde Jerusalén como su capital, quiso transportar el arca y la transportó de mala manera. No la transportó a pulso, no la transportó por sacerdotes o levitas consagrados que pudieran llevarla al hombro, como había sido ordenado aquí en el libro de Números, sino que lo hizo por carreta tiradas por bueyes, y ocurrió el pasaje bastante conocido y trágico de la muerte de Usa, el cual, cuando tropezaron los bueyes, intentó tocar el arca, o tocó el arca, y eso le quitó la vida.
Bueno, ahora pasamos a las ofrendas que trajeron los jefes de cada familia. Dice, los jefes también presentaron las ofrendas de dedicación para el altar cuando lo ungieron. Cada uno puso sus ofrendas ante el altar y el Señor le dijo a Moisés que cada día un jefe lleve su ofrenda para la dedicación del altar. Y aquí comienzan los días. En total fueron 12 días de ofrendas. Antes de pasar a leer las ofrendas, les voy a recordar cómo estaba distribuido el campamento. Esto es relevante porque en este mismo orden es que los jefes van presentando sus ofrendas. El campamento, cuando ya tomó la estructura de un campamento de guerra, como les decía, con el tabernáculo al centro, rodeado por las familias de los levitas, con la tienda de Aarón y Moisés frente al campamento, en la puerta del campamento estaba mirando hacia el este. Bueno, en el este, ya en la circunferencia, por decirlo así, o en el perímetro más externo, se encontraban las tribus y en el este se encontraban las tribus de Judá, de Isaacar y de Zabulón. Estas, estos tres eran hijos de Lea, como les comenté también cuando hablamos de la distribución del campamento. Creo que lo comentamos en el capítulo 2 del libro de Números. Isaacar, o sea, Judá, que era el primogénito, o sobre quien cayó la primogenitura, también lo comentamos a eso. Rubén era el primogénito por nacimiento, pero perdió su primogenitura al acostarse con una de las concubinas de su padre. Simeón y Leví, que eran los que seguían a Rubén, em, tuvieron el hecho de sangre con la ciudad de Siquem al vengar la afrenta de su hermana Dina, que la había tomado un hombre. El hombre parece que se enamora de Dina, se quiso casar con ella. Y Simeón y Leví le dicen que se tenían que circuncidar para ser parte de la familia. Y creo que al tercer día después de la circuncisión, cuando estaban con todo el dolor, Simeón y Leví entran a esa ciudad, a Siquem, y masacran a los habitantes. Por esa razón ellos perdieron también su línea en la primogenitura y esta recayó sobre Judá. Entonces, al este está Judá con Isaacar y Zabulón, que me parece que también eran hijos de Lea. Rubén, Simeón también eran hijos de Lea. Y Gad era hijo de era hijo de la esclava de Lea, me parece. Y Gad viene a reemplazar aquí en esta posición a Leví, porque Leví como tribu fue apartada para el sacerdocio, así que no se encontraba entre los ejércitos, o sea, no se encontraba en la parte más externa del campamento, donde se encontraban los ejércitos liderados por Rubén, en la parte sur. En la parte oeste del campamento se encuentran los hijos de Raquel, de la amada esposa de Jacob. Y estos son Efraín y Manasés, que son descendientes de José. José era el hijo de Raquel con Jacob, pero Manasés y Efraín pasaron a ser como hijos de Jacob cuando los bendice al final del libro de Génesis. Los bendice y le dice Israel que iban a ser considerados como hijos de él. Desde entonces pasan a formar parte de las 12 tribus. Y el último, el, el, el conchito de los 12 hijos de Jacob, Benjamín, también era hijo de su amada esposa eh, Raquel. Siempre se me confunde con Rebeca, que era la esposa de Isaac. Y al norte se encontraban las familias de los hijos de las esclavas, Dan, Aser y Neftalí. Por eso estos eran los últimos que, cuando el campamento marchaba, estos eran los que iban a la cola del campamento. Y ahora en el orden de las ofrendas también son los últimos que entregan las ofrendas. O sea, que el orden, cómo se entregan las ofrendas, tiene relevancia y tiene relación con esto que estoy explicando acá. Bueno, dicho esto, pasamos al día 1. Entonces, el primer día, voy a leer solamente la descripción de las ofrendas dadas por la tribu de Judá,
porque esta descripción es exactamente la misma para el resto de las 12 tribus. Por eso les decía al principio que es uno de los capítulos que más repeticiones tiene. Lo que se describe para Judá es válido para Isaacar, es válido para Rubén, es válido para Simeón, Gad, Benjamín, etcétera. Lo único que cambia es el día y también cambia el jefe de la tribu. Dice, en el primer día presentó su ofrenda Nazón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Judá. Su ofrenda consistía de una bandeja de plata que pesaba 1,5 kilos y un tazón de plata que pesaba 800 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Los Los dos contenían ofrendas de grano de harina selecta humedecida con aceite de oliva. También llevó un recipiente de oro que pesaba 114 gramos, lleno de incienso. Llevó un becerro y un carnero y un cordero de un año para una ofrenda quemada, o para un holocausto, que es lo mismo, y un chivo como ofrenda por el pecado. Como ofrenda de paz llevó 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda que llevó Nazón, hijo de Aminadab. Bueno, un par de comentarios antes de avanzar. Es que eh, aquí la nueva traducción viviente entrega los pesos en kilos, así que son mucho más, o en gramos, así que son mucho más fáciles de entender y hacer la transformación para nuestro día. Em, la, mm, la referencia que coloca, calculado según el peso del ciclo del santuario, es relevante. De hecho, en las clases que comencé a, a enseñar la semana pasada, justamente me tocó hablar sobre sistema de medidas, sobre la importancia de tener un sistema específico de medidas donde uno pueda medir altura, o sea, distancia, tiempo, temperatura, presión, etcétera. Y todas esas medidas tienen que tener un estándar para que se pueda entender a qué se están refiriendo. Y en este caso, el estándar era el ciclo del santuario. Los shekel, me parece que se llama. De hecho, la moneda del Estado de Israel hoy en día se llama shekel. Y estos eran bastante variables en la zona donde se encontraba Israel, en el mundo antiguo. El peso del ciclo variaba entre, me parece que era algo así como 9 y 17 gramos. Era una variación bastante amplia. Entonces, al decir, según el ciclo del santuario, tiene que haber sido una medida bastante específica. Por ejemplo, no sé, algunos dicen que el ciclo del santuario era así como 11 gramos, algo por el estilo. Entonces, en base a esa equivalencia, decir que, por ejemplo, un ciclo del santuario pesaba 11 gramos, se puede hacer la transformación que está haciendo la nueva traducción viviente, entregando el peso de la ofrenda en kilos y en gramos. Entonces, la bandeja de plata pesaba 1,5 kilos y el tazón de plata pesaba 800 gramos. Eso por un lado. Y lo otro, las ofrendas que se entregaban eran eh, aquí creo que está descrito la mayoría o todas las ofrendas que se mencionan en casi todos los rituales que vemos en Levíticos y también en el libro de Números. El último pasaje donde estuvimos viendo muchas de estas ofrendas presentes fue en la consagración de los, o sea, en el fin del voto de los nazareos. Los nazareos, al terminar su voto, hacían también una serie de ofrendas. Y son por lo menos 5 ofrendas las que aparecen con mucha regularidad y que aparentemente están contenidas en esto que acabamos de leer, que era la ofrenda, una ofrenda por una ofrenda de comida. De hecho, lo primero que se entrega aquí es una ofrenda de harina y de aceite. Hay otra ofrenda que era la ofrenda del holocausto, o la ofrenda quemada, la llama la nueva traducción viviente. Estaba la ofrenda por el pecado, estaba también la ofrenda de paz, que también se menciona acá,
Y también estaba una ofrenda por la purificación. Así que hay por lo menos 5 ofrendas que se mencionan con bastante frecuencia y que están muy detalladas en el libro de Levítico. Creo que el libro de Levítico abre en el capítulo 1, explicando lo que era la ofrenda quemada o también llamado holocausto. Así que si uno quiere entrar al detalle de lo que simboliza cada una de estas ofrendas, podemos volver al libro de Levítico, cosa que no voy a hacer en este estudio porque sería muy tedioso, em, y entender cuál era el procedimiento lo que simbolizaba cada una de estas ofrendas. Tampoco me voy a detener en qué simboliza, por ejemplo, la harina, el aceite, porque eso ya queda para los estudios que se hacen en las iglesias locales. Yo sé que se hacen paralelos del aceite con el Espíritu Santo, la harina, no sé, que puede ser el pan y puede ser Jesús, no sé. Siempre se buscan paralelos de este estilo, en los cuales no voy a entrar ahora por el hecho de que eso queda para las iglesias locales y el objetivo mío es simplemente dar contexto. Bueno, entonces el primer día le tocó a la tribu de Judá y a su jefe Nazón. El segundo día le tocó a la tribu de Isaacar y a su jefe Natanael, hijo de Suar. Y la ofrenda es exactamente la misma, exactamente la misma. Entonces el primer día Judá, el segundo día Isaacar, el tercer día Zabulón. Y su jefe, el jefe de la tribu de Zabulón que presentó la ofrenda, era Eliab, hijo de Elón. Entonces, si comparamos lo que le estaba mostrando recién acá, Judá, Isaacar y Zabulón fueron los tres primeros, tal cual está la distribución del campamento hacia el este. Judá el día 1, Isaacar el día 2, Zabulón el día 3, el día 4 le correspondió a la tribu de Rubén, o sea que eran los que estaban en la parte sur del campamento. En la parte sur, la parte de abajo que se ve acá, en esta figura que le estoy mostrando, le correspondió entonces el cuarto día a Elisur, hijo de Sedeur, jefe de la tribu de Rubén, presentar su ofrenda que era, vuelvo a la idea, exactamente lo mismo que había presentado Zabulón, Isaacar y Judá el primer día. Luego vemos al quinto día a Selumiel, hijo de Surisadai, jefe de la tribu de Simeón, y en el sexto día a Elisaf, hijo de Deuel, de la tribu de Gad. Así que vemos nuevamente, vuelvo a esta figura, a Rubén, Simeón y Gad, que son las tribus que se colocaban en la parte sur del campamento. Luego, el séptimo día, comienzan los hijos de Raquel, comenzando por la tribu de Efraín, y su jefe, que era Elisama, hijo de Amiud. El octavo día, la tribu de Manasés, con su jefe que presentó la ofrenda, que era Gamaliel, hijo de Pedasur. Nuevamente, exactamente la misma ofrenda. Y el noveno día se presentó Abidán, hijo de Gedeoni, de la tribu de Benjamín, presentando exactamente la misma ofrenda. De esta manera, en el noveno día, en el, en el séptimo, octavo y noveno día, presentaron ofrendas las tribus que se colocaban en la parte oeste del campamento que estoy mostrando acá en esta figura. Luego, los últimos 3 días le correspondió a los hijos de las esclavas, de la esclava de Raquel y de la esclava de Lea, a, a Aiezer, hijo de Amisadai, de la tribu de Dan, representante de la tribu de Dan, el 10.º día, presentando exactamente la misma ofrenda. El 11.º día a Pagiel, hijo de Ocrán, de la tribu de Aser, y el 12.º día a Aira, hijo de Enán, de la tribu de Neftalí. De esta manera, el día 10.º, 11.º y 12.º presentaron ofrenda a las tribus de Dan, Aser y Neftalí, que se ubicaban en la parte norte del campamento. Se siguió exactamente el mismo orden, eh, como, como acampaban las tribus en torno al tabernáculo y también cómo marchaban. Las tribus también marchaban de esta manera. Creo que partía, disculpen,
la hora de marchar, partían la tribu de Judá, que estaban al este, y creo que era seguido por la tribu de Rubén, que estaban al sur. Luego al centro que marchaba el tabernáculo con la familia de los levitas, y luego venían los del oeste, que eran liderados por Efraín, y los del norte al final, que eran liderados por Dan. Estas entonces son las ofrendas, luego viene el resumen que se presenta en los siguientes versículos. Dice, estas fueron las ofrendas de dedicación que los jefes de Israel llevaron cuando se ungió el altar: 12 bandejas de plata, 12 tazones de plata y 12 recipientes con oro con incienso. Cada bandeja de plata pesaba 1,5 kilos y cada tazón de plata 800 gramos. El peso total de plata fue de 27,5 kilos, calculado según el peso del ciclo del santuario. Cada uno de los 12 recipientes de oro que contenían el incienso pesaba 114 gramos, calculado según el peso del ciclo del santuario, y el peso total de oro fue 1,4 kilos. Se donaron aparte 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año para las ofrendas quemadas, junto con las ofrendas obligatorias de grano. Llevaron 12 chivos para las ofrendas por el pecado y se donaron 24 toros, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos de un año como ofrendas de paz. Esa fue la ofrenda para la dedicación del altar después de haber sido ungido. Y así termina por lo menos esta sección de las ofrendas. Luego viene el versículo 89, que muchos comentan que parece ser sacado de otro relato, porque parece que no estuviera muy conectado con el resto de lo que acabamos de leer, pero eso lo vamos a comentar al final. Em, entonces, se, se hace resumen entre los versículos 84 y 88 de todas las ofrendas. Muchos pueden decir, ¿qué necesidad había de repetir tantas veces lo mismo? O sea, desde los versículos, ¿cuándo comenzamos? En los versículos, del versículo 12 al versículo 83, básicamente se repite lo mismo todo el rato. Entonces, no falta el que dice, con lo que decía el versículo 84 al 88, bastaba, porque ahí está el resumen de todo lo que se ofrendó. Eso decía un comentarista, y también daba la respuesta que em, el hecho de que se haya detallado de la manera que se detalló y que cada tribu aportó lo que aportó, también dejaba claro que la participación de las tribus en el sustento del tabernáculo, en sustentar al tabernáculo, por decirlo así, o proveer para el tabernáculo, era una contribución igualitaria. Y eso es bastante llamativo. Lo primero que llama la atención es que, si bien la tribu de Leví era la que había sido apartada por el Señor para el servicio en el tabernáculo, eso no significaba que las otras tribus no participaran en nada en el mantenimiento del tabernáculo, en este caso mantenerlo con ofrendas, sino que también tenían una labor. Y la contribución de cada tribu era igualitaria. Y eso es bien llamativo porque no todas las tribus eran iguales. Cuando vemos el censo, por ejemplo, la tribu de Judá era muy numerosa, mucho más numerosa que el resto, y las otras tribus eran de tamaños variados. No recuerdo ahora cuál era la menor en cuanto a número. No sé si lo tengo acá. Sí, acá tengo los números. Por lo menos de los hombres de guerra. Aquí están enumerados los hombres de guerra en esta diapositiva. La más numerosa era la tribu de Judá, con 74.600 hombres de guerra. Y la menor creo que era Manasés, con 32.000 hombres de guerra. Entonces, a pesar que el tamaño, esto obviamente no representa a toda la tribu, pero es una buena muestra del tamaño de la tribu, siendo la más grande Judá y posiblemente la más pequeña Manasés en ese momento. La ofrenda era igualitaria, independiente que unos tuvieran más, otros tuvieran menos, todos contribuían de igual manera
para el mantenimiento del tabernáculo. Y finalmente, este estudio va a ser bastante más corto que el resto. Finalmente, viene el versículo 89 que dice que cada vez que Moisés entraba en el tabernáculo para hablar con el Señor, Moisés oía la voz que le hablaba de entre los dos querubines que estaban sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación, que está sobre el arca del pacto. Desde ahí el Señor le hablaba a Moisés. Y esto, por decirlo así, cumple lo prometido en el libro de Éxodo, cuando se manda a construir el arca del pacto. Esto aparece em, en el libro de Éxodo capítulo 25, como les decía, se construye el arca del pacto, se dan las indicaciones para construir el arca. Y dicen los versículos 21 y 22, coloca dentro del arca las dos tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré, luego pon la tapa de la expiación encima del arca, allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa de la expiación entre los querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Esta promesa, antes que fuera construida el arca, antes que fuera construido el tabernáculo, se cumple una vez el tabernáculo es consagrado y el Señor eh, le habla a Moisés desde el arca. O sea, o desde entre los querubines, como dice acá, que era la tapa de el arca del pacto, que era donde se hacía la expiación. Bueno, y de esta manera termina este capítulo, por decirlo así, de transición que representa el capítulo 7. Dejé parar de compartir y pasamos acá. Un capítulo más breve en cuanto a la explicación que otros capítulos. El capítulo 8, que es el siguiente, vamos a ver, creo que la lámpara, se habla de la menorá. Y también se habla de la consagración de los levitas. El capítulo 9 viene con la segunda Pascua, la segunda celebración de la Pascua, luego de la salida del Éxodo, o sea, luego de la salida de Egipto, luego del Éxodo. Eh, Creo que en el capítulo 9 también viene la nube de fuego, o sea, columna de fuego en la nube. Y en el capítulo 10 ya voy a esperar un poco a que vuelva la señal. Ahí volvió. Baja la señal de internet y vuelve a subir. Ahora sí. Ya en el capítulo 10 viene la salida del Sinaí y empieza a ser más dinámico, hay más historia. En el capítulo 16 va a venir la rebelión de Coré. Así que este capítulo 7 y en parte también el principio del capítulo 8 son un poco transiciones eh, que recuerdan consagraciones específicas del tabernáculo o de utensilios, o en este caso también me parece la consagración de los levitas. Así que eso lo iremos viendo con tiempo cuando revisemos los capítulos siguientes. Estoy un poco esperando que vuelva la buena conexión para que no se escuche mal antes de despedirme. No, parece que voy a tener que terminar con esta conexión nomás. Bueno, hasta aquí entonces dejo el estudio del día de hoy, del capítulo 7 del libro de Números. Les invito a que lo compartan, ojalá que les sirva de base para, para estudiar el capítulo 7 y que, bueno, los dejo invitados para el siguiente capítulo, cuando veamos el capítulo 8. Y en cuanto a contenido del canal de La Última Banca, les invito a estar atentos. Próximamente vamos a subir dos cartas bien interesantes que nos va a dar espacio para comentarlas en un live posiblemente. Así que me voy a volver a juntar con Hans, con mi amigo, a hacer un live comentando justamente
los dos aportes que nos llegaron y que estamos prontos a compartirles. Así que eso por ahora, deseando que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en una próxima oportunidad.